Bueno, las enfermedades inmunológicas con base inmunológica o son relacionadas con la inmunología incluyen desde autoinmunes, alérgicas, inmunodeficiencias y también el cáncer, porque si el cáncer, una persona tiene cáncer en sus vidas, oncológicas quieren llamarla, es porque el cáncer evadió el sistema inmune. Se llama evasión inmune en el cáncer. El cáncer trata de parecerse o se parece a las células normales que tenemos en su fenotipo, en su forma, en sus características, y eso hace que el sistema inmune no lo reconozca como extraño o tiene mecanismos que evitan que el sistema inmune actúe. Por lo tanto, se podría decir que es una inmunosupresión específica en ese tipo de patologías, porque no todas las patologías tienen ese tipo de inmunosupresión. Es decir, una inmunodeficiencia te da sustituir al cáncer, sí, te da sustituir al cáncer. La depresión causa cierta inmunodeficiencia, principalmente en mujeres, sí, por eso hay quizá más patología oncológica en mujeres. ¿Entienden? Puede ser que un tipo de virus, un tipo de agente químico o físico en alguna población tenga una respuesta diferente acorde al tema de respuesta que va a tener frente a esa noxa. Recordemos que el tema oncológico está ligado y vinculado a aspectos. ¿Por qué se produce el cáncer? ¿Quieren saber? ¿Por qué les da cáncer a las personas? ¿Qué causas deben de existir y tener para que haya cáncer en las personas? ¿O todos tienen cáncer? Vamos, denme respuestas, unas cuantas. ¿Qué piensan? Siempre está bien, nunca está mal. ¿Puede ser exposición a radiación? Ya, factores ambientales o factores noxas directas, radiación como los rayos X, que causan, obviamente, radiaciones ionizantes, ¿no? Que causan cambios moleculares, ¿no? No todas las radiaciones, por ejemplo, la luz solar tiene 3 aspectos de radiación, ¿sí o no? 2 son buenas y una es mala. Y eso causa daño, y ese daño constante causado puede desencadenar un tema de cáncer, ¿sí o no? ¿Vale? ¿Los rayos X en todos causan cáncer? No. Depende de la intensidad y grado y exposición que tengas también. Entonces, hay muchos temas que sí están relacionados directamente y otros no. Ahora, la radiación por la bomba atómica obviamente desencadena cáncer en las personas expuestas, pero no en todas tampoco. Hay diferentes tipos de tumores. Es un aspecto ese, por ejemplo. Luego, ¿qué otro tema tenemos? Lo decía, la inmunodeficiencia, o sea, con inmunidad baja, por diferentes motivos, nutricionales, idiopáticos, hormonales, etc. Puede ser otra causa, ¿vale? Y en otras ocasiones un agente infeccioso, como el virus de la hepatitis B para el cáncer hepático, o el papilomavirus en sus cepas 16-18, que son las altamente oncogénicas en un 70%, y otro listado de otros 15 a 20 virus que también son altamente oncogénicos en cáncer cervicuterino, sobre todo en mujeres, y en hombres en pene. ¿Se entiende? O verrugas genitales receptas, no son cáncer, verrugas no son, pero otros sí pueden provocar cáncer cervicuterino. En ese sentido, la inmunología ha aprendido más quizás del cáncer que el cáncer de la inmunología en mucho tiempo. Ahora estamos casi igual. Ha mejorado mucho el tema de cáncer en ese sentido. Aquí, por ejemplo, tenemos dentro de los que se pierden o los mecanismos por los cuales el cáncer progresa. Por ejemplo, es una pérdida de la visibilidad antigénica. ¿Qué significa eso? Cuando una célula cancerígena sea reconocido, ¿cómo reconoce el sistema inmune a una célula propia o extraña? ¿A través de qué? Receptores. ¿Cómo mi cuerpo presenta diciendo yo soy tuyo?
a través del MHC. ¿Sí o no? MHC1 o MHC2. Pero dice, aquí está. Si es una afinidad baja la ataca, no, se llama energía del sistema inmune. Si es una afinidad alta la ataca, sí, porque se llama hipersensibilidad o autoinmunidad. Si es una intermedia es la ideal. Selección positiva o negativa para eso. Pero en el tipo de cáncer, lo que ocurre es que estas células no expresan MHC. Evitan la expresión de MHC, por lo tanto quieren la visibilidad antigénica o los componentes son similares al nuestro. Por ejemplo, en melanoma, la glicoproteína 120, que es la glicoproteína de los melanocitos, es muy parecida al del tumor como al nuestro. Por lo tanto, no se visibiliza como algo extraño. Un mecanismo. Baja las señales citotóxicas, es decir, no hace que los linfocitos se activen. Evita que las células citotóxicas liberen granzimas, liberen perforinas, es decir, evitan esa función. Crean un microambiente protector, ¿vale? Ellos crean su propio lugar de vida protegido porque liberan ciertas citocinas para estimular células reguladoras, por ejemplo, e inhibir células citotóxicas. Entonces crean un microambiente tumoral, ¿vale? Microambiente, microenvironment. Y reprogramar el metabolismo del hueso. ¿Qué significa eso? Pues hay factores angiogénicos que se liberan factores de vasos sanguíneos en los tumores sólidos principalmente, para que ésta tenga más nutrición y pueda crecer más. Aquí, por ejemplo, vemos mecanismos implicados. Aquí está la célula CD4, aquí está el NHC2, ¿vale? Esta célula está presentando aquí, que es el TCR receptor, que reconoce a la célula que le está presentando, hasta la PC, por ejemplo, a través del NHC2 está reconociendo el antígeno. Y aquí está la coestimulación CD4. Pero, para que esto funcione y se active, una proteína importante en el tema tumoral es la proteína D. Por la parte de la célula que se encuentra a este nivel, la proteína D ligando, y aquí por la parte de la célula, la PD1. Si está presente la proteína D ligando 1, no se activa esta célula CD4. Si no se activa la célula CD4, ¿qué pasa? Se inhibe. Es una inmunosupresión. ¿Vale? Además, este microambiente tumoral también hace que se liberen, por ejemplo, llegan más reguladoras y liberan factores 1 de colones de los monocitos, Transforming Growth Factor beta, interleuquina 1, 6, 8, 10, y eso hace también que las células de helper no, las activas, no progresen ni proliferen. Entonces, hay una evasión del sistema inmune del cáncer y también hay una baja de inmunidad antitumoral. Esto crea un ambiente, entre comillas, ideal, como para que las células del sistema inmune no puedan atacar. ¿Vale? Ya recordamos otra vez lo que vimos hace un instante. Hay inmunosupresión inducida por Transforming Growth Factor beta, interleuquina 10 principalmente. Hay proteínas inhibidoras, ¿vale? Como el PDL1 y el CTLA4. Por ejemplo, el CTLA4 se une con el CD28. ¿Y el CD28 qué es? No, el CD28 es un linfocito. ¿Qué es el CD28? Chicos, antes era semana de inmunología. No podríamos saber, llevar inmunología básica, inmunología en la clínica, llevar en todo lugar. Por eso ese tema se elige al final, porque se supone que ya tiene mucho background en inmunología. Tampoco estoy pidiendo que me aprendan todos los casi 300 CDs. Es una molécula coestimuladora, el CD28. Si se une con el CTLA4, se inhibe, pero si se une con el 80-86, se activa. Es el tumoral microenvironment, el microambiente tumoral. Tiene hipoxia, acidosis y barreras estromales físicas. Es decir, el tumor alrededor tiene como... ¿Han visto Stranger Things algunos de ustedes? Cuando en mitad del loop tenía una barrera externa que protegía el loop site,
Es algo similar, una barrera que tiene de fibras, de células, que la protege y evita la exposición. Obviamente defectos en el MHC que hemos visto y disminuye la edición clonal de células. Ya, ¿qué ocurre con esto? El tumor utiliza el lactato para tener ese microambiente tumoral, ¿vale? Inhibiendo linfocitos T y linfocitos NK. Su pH no en todos, obviamente, suele ser bajo, ¿vale? Un pH de menos de 6,5, ¿vale? Obviamente, hay llegada de células inhibidoras. Por ejemplo, ¿no he escuchado hablar de los TAM? TAM, T-A-M. No es transporte aeromilitar, por si acaso. ¿Vale? ¿Han escuchado hablar de los M1, M2? ¿Saben qué es el M1, M2? Tampoco es los aviones de caza americanos, ¿vale? Chicos, estamos en tercera semana de inmuno, es inmunología súper básica. ¿Qué es el M2? ¿Qué es el TAM? ¿Qué es el MDSCS? Es decir, son conceptos que tengo que ya conocer para avanzar esta clase, si no me complico la vida. ¿Por qué no buscan en sus móviles ahora, en este momento? Si parece hecho la tecnología, no para guardarla. ¿Entiendes? Yo hago eso. Tengo dudas, ¿qué hago? Cojo el móvil y empiezo a buscar. ¿Cómo es que son los M1, M2 en inmunología? Creo que hay internet aquí. No lo vemos. El M1 es el macrófago tipo 1. ¿Está para qué? ¿Microorganismos o heridas? ¿Qué dice su internet? Microorganismos. Muy bien. ¿Y el M2 qué dice? Reparación tisular. Ya han aprendido que hay dos tipos de macrófagos. Ahora, ¿qué dice del TAM? TAM, macrófagos, ¿conoces? ¿Qué dice? Tumor associated macrófagos. Macrófagos asociados al tumor. Por lo tanto, las MDSC son myeloid derived suppressor cells. Son células mieloides, células derivadas, mieloides supresoras, en castellano. Por lo tanto, ustedes acaban de descubrir hoy día que los macrófagos, depende a cómo se estimulen, pueden ser de uno u otro tipo. Hace unos años había hasta el M5, por si acaso, de acuerdo a su característica fenotípica. Y ahora tenemos 3 macrófagos. Por lo tanto, nos pregunto, ¿los macrófagos tienen, qué acción tienen? Que depende de qué macrófago. Si es el 1, si es el 2 o el TAM. Yo diría, ¿los macrófagos atacan al tumor sí o sí? Tú me dirías, no. Hay algunos que lo ayudan, que son los TAM. Estas células, las TAM, las Treg, las Myeloid Derived Suppressor Cells, ¿vale? Hay algunas CD8, también supresoras, por si acaso. Hay algunas B con actividad supresora. Por lo tanto, decir ahora que todo es inmunidad, que todo está bien, no es cierto. Y otro factor, el factor de crecimiento endotelial. ¿Vale? Este factor de crecimiento vascular, endotelial vascular, es el tema de angiogénesis, por ejemplo, de células dendríticas. Las myeloid suppressor cells producen ROS, radicales libres, dióxido para agotar nutrientes. Y las Treg por CCL22 frena la respuesta. ¿Vale? Es decir, con CCL22 se expresa el tumor y llegan estos hacia estas células. ¿Vale?
Ya, por ejemplo, aquí nos da un gráfico un poco interesante de lo que ocurre sobre fármacos inhibidores de PD1. ¿Vale? Es un ejemplo. La respuesta puede ser buena, hasta un 85%. Una quimioterapia estándar te llega a una respuesta de 40% y una terapia combinada tienes hasta un 92%. ¿Qué significa esto? Que yo al conocer cómo el sistema inmune funciona y sé que es dependiente de PD1, dependiente de CTLA4, dependiente de ER, de GER, dependiendo de la molécula que esté presente en el tumor, yo puedo utilizar un anticuerpo, una inmunoterapia, ya sea específica, me va a ayudar un 85%, siempre y cuando ese tumor lo exprese. Imagínense que tenga ER positivo, ER2 positivo, que sea positivo para las JAKs. Puedo utilizar inhibidores de JAK, puedo utilizar inmunoterapia, anticuerpos monoclonales dirigidos a PD1, ¿vale? Le hago una quimio y mi 92 puede llegar hasta un 95, 97%. Tranquilamente. O hasta quizás tasas de curación, dependiendo de la etapa y el estadio que tenga el tumor. Actualmente, el conocer el sistema inmune nos da muchas más herramientas de las que había antes para que nosotros podamos atacar al cáncer. Recordemos, y les pregunto ahora, ¿cuándo ustedes conocen a una persona, ya sea en su familia, vecinos o amigos que tienen a alguien con cáncer? Levanten la mano. ¿Cuántos? 1, 2, 3. ¿El resto no conoce a nadie ni tiene alguna persona con cáncer? 3 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. ¿Cuántos serían porcentaje? 20% aproximadamente. ¿No ven? 1% es 1.7, si somos 3 son 3.4, somos 3. Más o menos un 20%. Aquí. Y ustedes son jóvenes todavía. A medida que avanza, pues conocerán más personas. Los temas oncológicos hoy en día son muy importantes. No solo en Bolivia, en todo el mundo. Causas multifactoriales. El tumor microenvironment, el microambiente tumoral en español, ¿por qué utilizamos abreviaturas en inglés y no en castellano? Porque la vida de la inmunología, todas las abreviaturas deben ser utilizadas en inglés. Es un consejo. Vale. Quizá en España, que son muy doctos, lo castellanizan casi todo, pero inclusive en algunas cosas no lo castellanizan. Porque no voy a poner, todo el mundo conoce Transforming Growth Factor Beta, TGFB. No voy a poner en castellano factor de crecimiento tumoral beta. Es decir, cuando veo un artículo y veo el otro, no, ¿entienden? No hay lógica. No hay lógica. Entonces, casi todo utilizamos en inglés. PD1, Protein Death. Voy a poner proteína de la muerte PM. No tiene lógica, ¿se entiende? Todo tiene que ser en inglés. Fibroblastos, ¿vale? Que están periféricamente, como una muralla física. Macrófagos M2, lo que les decía. Macrófagos M2, que están presentes, que se transforman en TAM, Tumor Associated Macrophages. ¿Por qué? Porque promueven la reparación tisular, promueven el aislamiento del cáncer en este caso, ¿vale? La hipoxia, obviamente, este tema es importante, el IF-alfa-1, 1-alfa, y eso hace que tiene genes de resistencia. No se tiene que un tumor, este microenvironment, su objetivo es sobrevivir eternamente. Si te mata en ese intento, ha tenido éxito el tumor y te mató, pero él sobrevive. El tumor solo piensa en sobrevivir. Era como el MAS hace unos años. No le importaba el resto, la idea era sobrevivir y mataba todo lo que había alrededor. ¿Sí o no? Entonces, algo similares. ¿Vale? Los que son un poco, o somos fanáticos de uno de los anillos y demás cosas, son como los de Mordor y demás, ¿no? Ese, ¿vale? Los otakus, no sé, no tienen algo así épico.
No conozco tampoco todo el mundo tal, así que mentiría un poco. Por lo tanto, hay dianas moleculares ahora en el sistema inmune para que nosotros podamos de cierta forma tratar de entender y comprender, eliminar esto. La protein DET1, que decía que es esto, agotamiento de células T, por ejemplo, el mecanismo, y el fármaco, por ejemplo. Tú puedes buscar un pembrolizumab. Ahora aprovechemos y busquen cuánto cuesta el pembrolizumab y qué tipo de anticuerpos. Saben que les voy a pasar las diapositivas, les voy a dar todo. ¿Qué voy a orarme yo? ¿Entiendes? Ya dan los artículos en cuál se ha basado esta diapositiva, por si acaso. Esto lo he hecho con IA. Hoy vamos a aprender un poquito de IA en prácticas. ¿Vale? Porque en el segundo año los chicos hacen tareas y veo que manejan la IA fatal. Fatal. Yo no prohíbo inteligencia artificial, por si acaso. No la prohíbo. Más bien la promuevo, pero de buena forma. ¿Saben cuántos tendría que leer de artículos al día para estar actualizado en toda la inmunología en este sentido? Fueron 200 artículos de leer al día. Ya, 20. ¿Tú crees que da tiempo para leer 20 artículos al día? Estoy loco. Antes lo hacíamos. Leíamos 3, 4 papers, uno al día. Hacías un journal club, él leía uno, el otro. Y al final lo que hacíamos era compartir nuestras experiencias en el journal club y él leía como 8 artículos. Pero ahora con la IA, obviamente tiene limitaciones, si es de pago tiene más opciones. Te limpias unos 10 artículos en minutos. Pero hay que saber utilizar la IA. Hoy en día hay que saber evaluar con la IA. Si yo les pido un trabajo monográfico o de diapositivas y de exposición, ya he perdido. Porque su trabajo, humanizando todo, modificando algunas palabritas, va a quedar muy bien. ¿O me equivoco, chicos? Yo sé cómo, yo lo he hecho también. Yo soy estudiante de pasado. Yo sé cómo funciona. La clave no es esa, es otra forma. ¿Cómo es? ¿Cuánto cuesta ese fármaco? Vale. ¿Cómo es? ¿Cuánto cuesta? Si han buscado en Google, pónganle más abajo modo IA, les va a salir cuánto cuesta. Porque el buscador tiene, ¿no? En el Chrome, abajito dice modo IA, uno dice. Ponle modo IA, vas a ver cómo va a cambiar tu búsqueda. Háganlo. Dice que ronda de los 4.400 a 4.800 dólares. Dosis. Por vial en 100 miligramos. Dosis. Bueno, puede ser menos o más, dependiendo de cómo uses. Ya. 4.000. Vale, muy bien. Vamos al segundo. ¿Cuánto vale el ipilimumab? ¿Cómo es? ¿Algún monto? O nadie se ha conseguido.
$30,000. Aproximadamente. Vale, déjalo ahí. ¿Por qué buscamos costos y por qué buscamos esa fuente? Lamentablemente en Bolivia, excepto que tú te lo pagues y te lo importen, es casi imposible conseguir fármaco o de costo. ¿Entiendes? En Estados Unidos tienes un buen seguro, sí, no hay problema, te cubre, un muy buen seguro. En Europa, te cubre, sin problemas. Por lo tanto, ustedes que vean pacientes con fármacos de ese tipo es un poco complicado. Y que traten un poco complicado, yo que no. Pero repito, yo pensé que en Bolivia no íbamos a tener equipamiento a nivel europeo y demás, pero me he equivocado viendo el hospital nuevo y algunos otros lugares. Que sí. Pero esto es un poco complicado. Vale, sigamos. Contra el LAC3, que hay una sinergia con este, ¿vale? El otro fármaco y contra el CD47. ¿Vale? No ITI, ¿no? Para macrófagos. Estas moléculas están presentes en los tumores, por lo tanto, si tú inhibes esto, tu tasa de respuesta a una quimioterapia, a una inmunoterapia va a ser mayor. No todos los tumores lo requieren. Mucho depende del estadio y estadiaje. Hay algunos que responden mejor a la quimio braqui, otros mejor a la inmuno y otros necesariamente solo es inmuno. La inmunoterapia suele ser en casos cuando ya no hay respuesta o en algunas situaciones cuando tienes el marcador es una de las primeras terapias. En nuestro medio determinar marcadores también es posible actualmente con la inmunohistoquímica, antes no había. O algunos patólogos trabajan con empresas de afuera y te llevan la inmunohistoquímica afuera. Vale, el tema oncológico es una gran carga personal y una gran carga para salud pública por los costos que implica. ¿Se entiende? Vale, pues ha habido ensayos clínicos en toda la vida. Un ejemplo, de 2015 a 2025, cómo han progresado los ensayos clínicos, se lo vamos a ir en internet. Si Dios nos permite, vamos a ver que existen. Pero recuerden que el tumor escapa, ¿no? Porque se oculta, te inmunosuprime, ¿vale? Son dos opciones importantes. Simetiza, te inmunosuprime. Y obviamente, que genera su microambiente. Esta es una nueva terapia, las CAR T-cells, las células T, Chimeric Antigen Receptor de células T. ¿Qué ocurre? Los TIL, los Tumor Infiltrated Lymphocytes, linfocitos infiltrantes del tumor, es como aquí ustedes estuvieran acá y sería un meeting político y hay un infiltrado, digamos, un enviado por Guarache o por el Capilara también. Se infiltrado. Ese infiltrado los reconoce y sabe quiénes son y puede atacarlos, sí o no. Me interesaría ese linfocito que reconoce el tumor y que de cierta forma elimine, hacerlo crecer o no. Se puede hacer eso. El TIL, el Tumor Infiltrated Lymphocyte, que es el tumor, tú le sacas y lo puedes expandir. De una célula la expandes en 20, en 300, en 3000, etcétera, 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 de células, millones. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Pues cuando se expande eso, tú puedes esas células expandidas volver a poner a la persona, le vuelves a meter los linfocitos que le has sacado de él. Por lo tanto, la respuesta obviamente va a ser adecuada. ¿Por qué? Porque son sus propias células. Si fueran células de otra persona, ¿qué pasaría? Rechazaría, ¿sí o no? Como cuando hablamos de los anticuerpos monoclonales. Si es de ratón, las rechazas. Entonces, esas células que tú las transfieres se llama esa terapia celular de transferencia, terapia adoptiva de transferencia. ¿Se entiende? Porque estás transfiriendo las mismas células. ¿Vale? Pero ¿qué pasa con las CAR T-cells? Tú tienes una célula T
genéticamente la modificas para que ya no necesitas su célula, su receptor T, su quimeric T, modificas genéticamente para que reconozca ese antígeno o ese epítope del tumor. La modificas. Hay CAR T cells de primera, segunda y tercera generación. Hay de 3 tipos. Por lo tanto, estas células modificadas genéticamente, no vamos a entrar en detalle, que sería otra clase, modificada genéticamente y con respuesta hacia el tumor, puede reintroducir al paciente y la tasa de sobrevida o cura es muy alta. ¿Se entiende? Por lo tanto, estas CAR T cells hoy en día están convirtiendo en una alternativa muy efectiva. El tema es económico. Casi $400,000 a $500, a $400,000 a $500,000 te puede costar una terapia con CAR T cell. Y en Europa se ha logrado hacer en España, en el Val d'Hebron, una exitosa con cerca de €50,000. Porque es modificar genéticamente la célula, esa célula clonarla y volver a introducir y hacer controles. No es fácil. Técnicamente, para que sea efectiva clínicamente, sí tiene sus complejidades de momento. Recuerden que los anticuerpos monoclonales tienen 50 años. Han estado descubriendo de 75 hasta su uso casi clínico de 90, casi 15 años, en los cuales de 100 se ha logrado. Los CAR T cells son muy nuevos, son de hace 5 años, 2020. Entonces, unos años más yo creo que va no a ser accesible a todos, no va a ser asequible, pero sí va a poder ser de uso más amplio. Busquen en sus buscadores de internet uso terapéutico, enfermedades y uso terapéutico de CAR T cell. Busquen, chicos. ¿Cómo es? ¿En qué han encontrado? ¿En qué enfermedades? Enfermedades, uso terapéutico de CAR T cell. En leucemias, linfomas y mieloma múltiple. ¿Qué más? ¿Alguien más? Principalmente su uso son esos. ¿Qué nombres tienen esos fármacos, esos CAR T cells? Tienen nombres ya comerciales. Para leucemia y para linfoma sobre todo se utiliza. ¿Nada? ¿Qué han encontrado? Vale, mientras buscan, sigamos. Dentro de esas nuevas fronteras, dentro de esos nuevos desafíos que tiene la oncología actual, vale, a ver, los oncólogos que hacen quimioterapia están muy bien preparados, oncólogos quirúrgicos para liberar, sacar tumores también. En muchas ocasiones el tumor que se ha aislado, muy raro, pero se puede ir extirpando más terapia, se puede curar, ¿vale? Pero
En muchos casos ya es tarde en el sentido de que tiene metástasis o es multiresistente o poca baja respuesta, se entiende. Y de ahí incluye terapias más complejas. Están intentando utilizar virus oncolíticos. ¿Qué significa esto? Poner un virus específico del microambiente de ese tumor. Por lo tanto, si tú infectas con virus a una célula, ¿qué pasa? Deme un ejemplo de lisis celular inducida por virus en una enfermedad del sistema inmune que no sea cáncer. ¿Cuál es? Aquí está el fármaco que es Carticel. El Quimiriad, que es el Tisangen-Lecleusel. ¿Qué es este? Es el fármaco que así se llama, es un Carticel. ¿Vale? Es una célula T modificada, repito. Es el Quimiriad o Tisangen-Lecleusel. ¿Vale? Entonces, esto, por ejemplo, se utiliza en pacientes para tratar temas de leucemia, linfoma. ¿Vale? Sigamos. Por lo tanto, podemos utilizar virus oncolíticos. Estamos llegando al tema de terapias ya biológicas. ¿Se acuerdan cuando habían las guerras, las terapias químicas, las guerras químicas? ¿Se acuerdan? Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Mostaza y demás. Pues ahora las guerras biológicas querían liberar microorganismos experimentales. Y ahora el uso de virus modificados es la nueva esperanza, pero también hay que ver si no infectan o afectan a otras células. Es un poco complejo, no es sencillo. Anticuerpos específicos que vimos la anterior semana, que eran contra dos moléculas, por ejemplo, si la anterior vez vimos contra inmunidad antiinflamatoria, que era contra CD3, y CD20, que era contra células T y células B. Eso es para suprimir el sistema inmune. En este caso, sería para inhibir a las células tumorales o para estimular el sistema inmune. CD28 yo lo estimulo al sistema inmune. ¿Vale? Un 8086 estimula el sistema inmune, ¿se entiende? Pues puede ser de esa forma los mecanismos con los anticuerpos biespecíficos. Obviamente el tema de nanotecnología, ¿no? Los nanofármacos que aún están en desarrollo y esperemos que pronto puedan ser utilizados de cierta forma. El tema es la heterogeneidad tumoral, ¿no? Si un tumor se comporta de la manera más típica, más fácil, sería fácilmente tratable, no crecería, bueno, crecería, se mantendría en su nicho, ¿se entiende? Pero dentro del tumor puede haber células más resistentes, células menos resistentes, varía, porque el tumor es una sarta de células mutadas y de acuerdo a qué expresan pueden variar internamente, inclusive. Entonces se llama el tema de heterogeneidad tumoral. ¿Vale? Unos pueden estar inmunosuprimiendo, otros pueden estar creando un tema de microambiente, entonces por las terapias actuales casi van a todo. Es como, ¿cuál es el fármaco para cualquier enfermedad inflamatoria, autoinmune, todo que ponen? Para todo, tienes resfrío, te dan hasta eso. ¿Cuál? ¿Perdón? Sí, pero eso es analgésico, pero otro te dan, pero no te dan para alergia, ibuprofeno, o te dan. No. ¿Qué te dan para todo? En autoinmunes utilizas, en tumores utilizas. Prednisona, ¿sí o no? Corticoide, dexametasona, o me equivoco. ¿Vale? Para todo te dan. ¿O me equivoco? Pero si llaman dexametasona, te ponen una ampolla, digo, ¿para qué? O sea, que estuviera su garganta ya obstruida totalmente, ¿se entiende? ¿Vale? Entonces, hay fármacos que usan mucho. Yo tengo inmunosuprimo en todo caso, ¿vale? Por lo tanto, en tumores no puedo utilizar un fármaco así que vaya contra todo. La quimioterapia es eso. Vaya, arrasa todo lo bueno y malo. Las células antitumorales las eliminan. Las células tumorales las eliminan. Las personas las eliminan.
La citotóxica se elimina, que se hace toda la quimio con la prednisona, con todo, ¿me entiendes? Elimina todo. Pero, esa combinación de terapias es muy diferente. No se ve muy bien, lo siento por el color. Y la resistencia adquirida, editan sus genes a medida que va el sistema inmune atacándolo. El tumor siempre sobrevive, señores. Lo siento. ¿Dudas, preguntas sobre respuesta inmune y cáncer? Me da pena que la mitad de la clase no tengan idea de muchos conceptos. Que no saben qué es un TAM, qué es un M1, un M2, y no entran en detalles moleculares más complejos. No hablo de NF-κB, TIRAC, JAK, JNK, no he hablado de nada de eso. Tampoco habla de fosforilación, bueno, al hablar de JAK, IRAC obviamente es fosforilación, ¿no? Pero no habla de otros detalles en ese sentido. Vale. ¿Cómo así creas tu por IA? Pues me ponen las fuentes, todo, ¿no? Ya. Denme un segundo, veré el cronograma que tenemos hoy para no desfasarme en tiempos, ¿vale? Eso lo envió al Nils, ¿no? Sí, doctor. Dame un segundo, ¿vale? Sí, hasta 10:30 tenemos las teóricas. Luego, si terminamos antes, damos un pequeño receso. Y a las 10:30 vamos a estar con mi grupo de esta semana para hacer la parte inicial de práctica. Y de 12 a 13, y de 11 a 12 tenemos todos los grupos, ¿no? Sí, puse de 11 a 12 todos los grupos. De 11 a 12. Todos los grupos, es decir, todos los alumnos de clase y todo mi grupo, sí, todos de 11 a 12. Por eso, lo que hago es lo siguiente. Terminamos 10 y 20, damos un descanso de 5 minutos. Yo un puro café, ustedes caminan un poco. Con mi grupo me quedo hasta las 11 y a las 11 vuelven todos, hasta las 12. ¿Por qué? Porque vamos a dar las claves para resolver los casos clínicos. Porque todos van a trabajar con casos clínicos. Viendo mi grupo de hoy, que ahorita media hora vamos a hacer el caso clínico. ¿Se entiende? Y el día viernes resolver el caso clínico y tienen hasta el lunes para subir todo lo que van a hacer. Y les califico con eso práctica. 1. Y la teoría terminamos hoy y el día viernes nos dedicamos a todo prácticamente la práctica, a repasar, a comprender la importancia y ver el sistema inmune. ¿Ok? El viernes nuestra clase casi exclusivamente va a ser de lo mío es muy sencillo en práctica, no es nada complejo. Les voy a enseñar para que no sea complejo. Logic Network. Lo mío va a ser de esto. Vale, el día viernes. Porque es lo que deberían saber las de venir a clase, de hecho. Pero como no saben, no pasa nada, hay que enseñarles. La clave es esa, enseñar o aprender también. Más que enseñar, aprender. Nos quedamos despiertos hasta las 6 de la mañana, es complicado. En inmunología, el diagnóstico, por ejemplo, decía, en traumatología el diagnóstico se basa fundamentalmente, bueno, todos los diagnósticos en la clínica se basan en anamnesis y examen físico. Todo eso te va a dar un diagnóstico siempre clínico. El diagnóstico clínico luego se debe, en muchos casos, o se puede fundamentar, complementar o aseverar que es esta enfermedad mediante laboratorio. ¿Se entiende? Con análisis de laboratorio. Por ejemplo, en temas de inmunodeficiencia, autoinmunidad, alergias y oncología. Es lo que tema es el sistema inmune. Les repito nuevamente, inmunología debería ser en cuarto, tercer año, segundo, tercer año, materia troncal, mínimo un semestre, un año. Para hacer inmunología en 3 semanas, estoy loco. En todo el mundo se ve inmunología, en segundo o tercer año, es como fisiología e inmunología. En todo el mundo, busquen cualquier pénsul, en cualquier universidad seria, menos boliviana, y van a ver que inmunología tiene ese peso, porque todo pasa por el sistema inmune, todo. Todo, vacunas, sistema inmune. No solo de vacunas, ¿no? ¿Con ustedes? Sí, sí. Oncología, sistema inmune. Alergia, sistema inmune. Hasta
La reparación ósea post fractura tiene sistema inmune. Una herida tiene sistema inmune. ¿Se entiende? Todo. Por lo tanto, si bien este artículo es un poco antiguo, pero sí nos sirve para muchas cosas, estamos hablando de la parte del diagnóstico inmunológico. ¿Vale? Entonces tenemos, de cierta forma, estos 4 grandes acápites que hemos mencionado antes. La inmunodeficiencia primaria, por ejemplo, genética, la granuloma ligada al cromosoma X, por ejemplo, es un diagnóstico genético molecular, ¿se entiende? ¿Vale? Tú clínicamente puedes, por su historia de infecciones, por su historia de baja respuesta para antibióticos, todo, pensar en inmunosupresión, ¿sí o no? El pequeñito se resfriaba. ¿Cuántas neumonías? 3, 4. Diarrea siempre. Ha tenido otitis. Etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues una inmunodeficiencia primaria tienes que hacer realmente un diagnóstico genético. O secundaria. Corticoides endovenosos que ha causado una inmunodeficiencia y una osteomielitis. ¿Se entiende? Una enfermedad inflamatoria pélvica, por ejemplo, ¿vale? O el VIH, ¿no? El VIH también, obvio, es un elemento de inmunosupresión, pero en este caso secundario a un virus, ¿no? Y por lo tanto puedes evaluar en estas inmunodeficiencias todo el sistema inmune, células, inmunoglobulinas, componentes de proteínas, etc. Por lo tanto, la cantidad de entradas del sistema inmunodeficientes actualmente ronda los 200 y casi muchos son genes mutados específicos. ¿Se entiende? Al igual con esto cordero, esto con más detalle, ¿no? La autoinmunidad, pues es una enfermedad al laboratorio. Los enfermedades laboratorios son, obviamente, IgGs y sus poblaciones celulares. Y obviamente la cantidad de neutrófilos. De aquí, ¿cuántos conocen su número de neutrófilos? Último laboratorio, ¿cuántos han hecho de sangre? Bueno, usted no está en la edad de hacerse cada año. Si no tiene infecciones, no pasa nada. ¿Entiendes? Vale, yo he hecho hacer para el trabajo, por ejemplo, en mis laboratorios. Yo por ejemplo, tengo idiopáticamente, yo tengo neutropenia idiopática. Si lo normal es 4.000, lo mío es 3.500 o 3.700 por daño, pero yo soy neutropénico idiopático. Todas mis subpoblaciones están muy bien, pero mi sangre tiene poca defensa y nunca me enfermo de nada, excepto un resfrío que me dura 2 días, 3 máximo. Es decir, yo soy bastante reactivo en inmunidad, tengo una buena inmunidad, pero en mi sangre tengo poca cantidad de células. Y eso el 25% de la población la tiene. Una neutropenia idiopática. ¿Por qué? Así te crearon. ¿Qué vas a hacer? Y no es que está mal, simplemente es un detalle. Tengo un amigo que tiene monocitopenia. Deficiencia de monocitos, exclusivamente. Y él a veces tiene problemas infecciosos con bacterias que causan piógenes, sobre todo. Vale. Pero se cuida, no pasa nada, él vive normal, no tiene ninguna enfermedad, simplemente nació con eso. Vale. Se ocurre eso, para inmunodeficiencia. Autoinmunidad. Obviamente en la autoinmunidad tienes que ver anticuerpos antinucleares, de doble hebra de DNA, etc. Para ver sobre todo artritis, lupus, Sjögren también se podría ver, esclerosis inflamación de tejido conectivo, algunas miopatías, etc. En alérgicas, IgE es un ejemplo, eosinófilos otro ejemplo, basófilos otro ejemplo, el prick test es ponerte los antígenos en brazos principalmente para ver si tiene reacción, a pesar que muchos dicen no es lo mismo por vía oral que por vía subcutánea, porque son diferentes microambientes, obviamente. Puede indicarte algo, pero no siempre ser certero, ¿se entiende? Pero sí es bien utilizado. La IgE específica y niveles de casa, ¿vale? Pero oncológicas, ¿no? El tema de
los tumores, en el sentido que hemos visto hace poco en la clase, PD1, etcétera, etcétera, etcétera. Evaluación de la inmunidad humoral. Aquí el gráfico un poquito no ayuda mucho porque habla de inmunoglobulinas. Entonces, cuando haces con inteligencia artificial a veces se equivoca, ¿vale? Una nefrometría, por ejemplo, se puede hacer para IgG, IgA, IgM. Esto no es para eso. Esto es bueno, vamos a decirlo. Para inmunoglobulinas se hace esto, ¿vale? Entonces, una IgG por debajo de 580 sugiere una hipogamaglobulinemia severa. 580 miligramos de decilitro. Un ejemplo, ¿vale? Y los roles de las diferentes inmunoglobulinas. También se puede hacer estudios, aquí, por ejemplo, linfocitos B, que producen las inmunoglobulinas. Este es un citómetro de flujo. Tú pones a este equipo, aquí como una aguja, tú pones la célula del sistema inmune sobrenadando, coges, pones al equipo, absorbe y hace pasar por una fuente de láser y se ve aquí la célula que está marcada. Lo que es la anterior clase, ¿se acuerdan? Citometría de flujo. Y tú ves son células B, células T y demás. Y con eso tú identificas qué población puede estar disminuida o incrementada dependiendo de lo que estés buscando respecto a la enfermedad. Citometría de flujo es esto, se puede evaluar el tamaño de las células, la granularidad y también la fluorescencia, que marcas, identificas los CDs vía marcaje con anticuerpos monoclonales unidos a fluorócronos, que son sustancias que brillan con la exposición a un rayo, a una longitud de onda. Se cae son rayos láser de diferentes colores. Los principales marcadores para células, no son todos, ¿vale? Es un resumen un poco sencillo. Si tiene el CD3, ¿qué célula es? T, se acabó. 3 más 4, helper, 3 más 8, citotóxico, 2B, 19, 20, necesariamente, NK, ni 3, ni 19 ni 20, tiene que ser CD 56 y 16. Ahora varían poblaciones. Las NK, por ejemplo, en el CD 56, dry, son brillantes, y las NIC son no tan brillantes. Y vienen diferentes funciones. Se puede calificar las células NK en dry o en dim, dependiendo del CD56. Eso es como se ve en citometría de flujo. Aquí están las células. Yo selecciono y puedo coger estas que son grandes y granulosas, los granulocitos. Más pequeñas, agranulocitos, ¿se entiende? Yo selecciono esto, hago esto e identifico. Identifico por los colores que emite. ¿Vale? De esa forma. Por lo tanto, en esta célula B, en esta célula C, citotóxica y una célula helper H, por ejemplo, esta célula B puede expresar principalmente, ¿qué dijimos? 19. Es su marcador de célula B. Pero también puede expresar C257, 86, 80, que son coestimuladoras de CD28, 40 de 40L, 52 y C269. Una sola célula puede identificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marcadores. La tecnología actual, quizá me equivoque, creo que van hasta los 20 colores en una célula. Ejemplo, ¿qué linfocito B está activo en artritis reumatoide? Para saber si es B, utilizo este. Expresará en este tipo de artritis muy activa CD40, es este. También estará expresado 80, 86, ver este. Yo puedo al futuro hacer patrones moleculares o, en este caso, celulares de marcadores para actividad de enfermedades. En los helper, ¿qué tiene que tener para hacer célula helper? TCD, CD3, CD2, 28 y 45. 1, 2, 3, 4, 5. Si yo identifico estas 5, bueno, ya, si tengo CD3 y CD4, ya sé que es colaborador, ¿entiendes? El T es de todos los linfocitos T, ¿vale? El CD2, perdón. El 28 es una molécula coestimuladora, no es exclusiva de helper, es coestimuladora, ¿vale? Y depende del 45 que se exprese, al 27, yo puedo decir si es memoria, si es célula de memoria, si es célula memoria central, si es efectora, si es NAPE o si es efectora como tal.
Es decir, también vamos a ver que las células pueden variar según lo que expresan. ¿Qué es para ustedes una célula naive? Una naive. ¿Han escuchado el concepto de célula naive, sí o no? ¿Qué es? Una célula virgen. ¿Perdón? Una célula virgen. Célula virgen, muy bien. Que es una célula que no tiene contacto con ningún Antígeno. antígeno. Por ejemplo, este puede ser un T-helper, tiene CD3, TCR y digamos 27 negativo, 45 negativo. Naive, y se acabó. Después que se encuentra, ¿en qué se convierte? Célula efectora. Muy bien, efectora. La célula efectora va a actuar y va a perder, por ejemplo, el 27 puede perder. ¿Vale? Es un ejemplo. Y luego, ¿qué es efectora? ¿En qué se convierte? O se acabó y muere ahí nada más. En memoria. Todo encuentro antigénico que ocasione activación de células cooperadoras, citotóxicos o linfocitos B genera memoria. Por lo tanto, las células de memoria pueden ser T o pueden ser B, de la inmunidad adquirida, porque hay también efectos T de inmunidad innata y B de inmunidad innata, o me equivoco. También hay unas cuantas subpoblaciones. Y luego después de memoria, ejemplo, ustedes se enferman, les da el chikungunya, ¿no? De un famoso político, les da, cambian el delineado de sus ojos, la enfermedad, no sabía que te producía la enfermedad que te delinean los ojos, desconocía. Entonces te enfermas, a los 3 días tu respuesta inmune innata funciona, luego está empezando la adaptativa, generando células de respuesta, dejas de enfermarte y tienes células de memoria. Te vuelve a picar el mosquito, te vuelves a infectar, pero tu memoria está activada, por lo tanto el sistema inmune actúa. Y puedes tener la misma enfermedad menos, o puedes tener, o quizá ni siquiera llevar la enfermedad. ¿Se entiende? Por lo tanto, el principio de las vacunas es generar memoria siempre. Pero aquí tú puedes identificar a las células de memoria o no en este sentido. ¿Vale? Entonces, los estudios actuales moleculares identifican células de memoria en estudios, sobre todo celulares, no para clínica, y su relación que tienen con los fármacos. Si yo pongo un anti-CD20 y veo que las células de memoria de ese paciente han disminuido, puedo intuir que está funcionando y evitar que la enfermedad se mantenga presente. ¿Se entiende? De esa forma funciona actualmente el tema. Y con la citometría de flujo puedes evaluar eso. Ahora, si yo quiero saber de la célula qué tiene adentro, pues también hay formas de saber qué tiene adentro. Tú congelas o la célula la pones, la solidificas externamente y luego haces huequitos, se permeabiliza, y al permeabilizar lo que haces es introducir anticuerpos contra ciertas sustancias. ¿Como cuáles, me dirán ustedes? Por ejemplo aquí, contra STAT6 y GATA3. Vale. Esta NAPE, por ejemplo, ¿qué tiene la NAPE? Esta tiene su CD3, aquí está, su TCR, aquí está, su CD4, aquí está. Se coestimula por CD28 y por ICOS. Cuando se coestimula, obviamente tiene que ver interleuquina 1, 6, 8, 10, 12, 15, interferón alfa, beta, gamma, tumor necrosis factor alfa. Lo que ocurre es que esta NAPE sí, no hay interferón gamma, perdón, si interleuquina 4 y 33 se convertirá en ¿qué? En TH2. Para que no se convierta en TH2, ¿qué tiene que haber? Interferón gamma. Entonces es como se transforma una célula. Este NAPE, si tiene estímulo de interferón gamma, interleuquina 2, interleuquina 18, 12, 18, pero no tiene interleuquina 4, obviamente no están estas, se transforma en TH1. Si hubiera interleuquina 4, 10 y transforma en growth factor beta, no se va a transformar en TH1. ¿Se entiende?
Si esta célula CD4 expresa la NAPE FOXP3 en su interior, se convierte en una célula T reguladora nativa, NTREG, y expresa interleuquina 10, transformador factor beta 1 y interleuquina 25, que inhibe la inmunidad. Esta TH2 que exprese STAT6 y GATA3, interleuquina 4 y 13. Pero había un TH2 aquí, sí había un TH2. Pero este TH2 que exprese también estas moléculas, ¿vale? Y que produzcan interleuquina 4 y 13 tiene esta función en mucosas. Esta otra, depende de dónde se encuentre, tendrá otra función a este nivel. ¿Se entiende? Que si son diferentes microambientes tumorales, esta por ejemplo va a activar a la célula, no tumoral, no, microambientes celulares, va a activar las células B. El mapa inmunológico trata de hacerte entender que si esta CD4 NAPE después del encuentro antigénico más interleuquina 6-23 y tumoral necrosis factor alfa se transformaría en TH22. De esta forma se trata de entender el mapa. Técnicamente, para que ustedes lleguen a este curso deberían conocer en detalles, técnicamente, pero no vamos a hacer eso. ¿Okay? Sigamos. ¿Dónde está mi? Aquí. Vale. Por ejemplo, ¿qué pasa con el VIH? La infección aguda, la fase crónica y obviamente la recuperación de esto con terapia, ¿no? Los linfocitos CD4. En una etapa inicial de la infección aguda, a las semanas, es como un resfrío común. La gente se resfría, no sé por qué, en el sentido de infección aguda. La etapa crónica puede durar hasta ¿cuántos años? La fase crónica. Hasta 10 años. Hasta que tus células estén por debajo de 200. 200 células por debajo. ¿Qué es la fase clínica? Donde les da a los pacientes con SIDA, con VIH, ¿qué les da? SIDA. ¿Qué sigue? Una cosa del VIH. Pues el portador, asintomático, me da igual, pero es VIH. Pero recién se convierte en SIDA cuando hay una comorbilidad, una infección concomitante. Eso ocurre generalmente cuando hay pacientes por debajo de 200 células de medio. Yo tengo un muy buen amigo, un infectólogo en Bolivia que trabaja con pacientes con VIH. Él ha llegado a ver hasta pacientes con 40 y caminando en la calle, sin barbijo, nada. No lo sé, ahí sí creo que somos raza de bronce, ¿vale? No hay otra explicación. En la calle sin barbijo, con 40, alguna infección leve, pero vamos, complicado, ¿se entiende? La TAR, la terapia TAR, terapia antirretroviral, evita que eso ocurra y las personas pueden vivir años de años de años. Una carga viral baja es lo ideal, más un CD4 elevado. Vale. Hay mucha gente que está viviendo, por ejemplo, Magic Johnson, que es ¿quién le gusta el baloncesto aquí? Es un jugador de los primeros negros grandotes que juegan baloncesto en Estados Unidos. Descubrieron el virus de VIH en el año 93, me parece. ¿Y en qué año estamos ahora? Sigue vivo Magic Johnson. No ha muerto de VIH. Porque ha tenido una buena terapia. No va a morir de SIDA, no va a morir. Otra cosa puede morir. Con tratamiento no va a morir. ¿Entienden? ¿Se puede curar el SIDA, sí o no? No. Solo hay 2 casos reportados, no sé si habrá más. Hace 3 años había solo 2 casos. Pacientes que tienen que hacerle trasplante medula ósea y les han hecho una quimioterapia y han limpiado toda la médula ósea prácticamente, han eliminado todos los linfocitos. ¿Dónde se aloja el virus del VIH? Linfocitos que tienen CX, CD4 y CCD5, por la importancia. Más que CD4. CD4 viene con CX, CD4 y CCD5. Por lo tanto, estas personas se han hecho quimioterapia, les han eliminado todo su sistema inmune, luego les han puesto una nueva médula ósea. Voilà, ya no tienen SIDA.
La terapia antirretroviral de primeros inicios post-contagio no funcionó. La Esperanza era una niña llamada Hope, Esperanza, en castellano, en inglés Hope, que nació con VIH y le hicieron en instante tratamiento. No se detectaba el virus en meses, un año. La niña era de familia un poco vulnerable, Estados Unidos. Se fue y luego tengo que recibir una llamada, un segundo. Volvió al hospital y seguía con VIH. No se curó, no. El tema de estudios complementarios también va por aspectos de fluorescencia. Aquí lo que ustedes están viendo son tinciones fluorescentes para ver patrones, en este caso, de anticuerpos antinucleares, ANAs. Y tienen diferentes patrones. Lo verán esto con más detalle cuando lleven reumatología. Pero en inmunología tiene que ver con todo. ¿Vale? Es inmunofluorescencia indirecta. ¿Por qué? Porque utilizas una sustancia para colorear a otra, por eso es indirecta. Y revelas. Por lo tanto, en este sentido, estos patrones, que no vamos obviamente a leerlos, que no nos interesa que sepan el mixto, que sepan el moteado, el nuclear, el centrómero, no, lo van a llevar en la asignatura que corresponde. Pero por ejemplo, un patrón mixto es de artritis, un moteado de síndrome de Sjögren, un centrómero de esclerosis sistémica y nucleolar de esclerosis sistémica difusa. Vale. Entonces son detalles, en este caso, para comprender hasta qué punto sirve el tema de estudios laboratoriales. El estándar de oro, por ejemplo, el ELISA, en el Zinc-Laked Immunosorbent Assay, no es un nombre de una persona, es un ensayo ligado a enzimas que se ve con una luz. Esto lo hace pasar por una luz, por un fotocolorímetro, entre comillas, un espectrofotómetro, para ser más claros. Esta sustancia absorbe la luz y la emite una longitud de onda y tú ves en la máquina a cuánto emite para ser positivo y negativo. Se puede hacer ELISA para VIH 1 y 2, para hepatitis C, para anti-SM, SMIT, anti-RO, para Sjögren, anti-LA, en estas enfermedades de tejido conectivo mixto. Puedes evaluar niveles de interleuquina 6, por ejemplo, TNF-alfa, y todas las interleuquinas que a ustedes se les ocurra, se puede evaluar, útil en tormentas citoquímicas o sepsis, por ejemplo. También se puede evaluar hormonas, TSH, insulina, cortisol, etc. Por lo tanto, la ELISA, la prueba de ELISA, se utiliza en múltiples enfermedades o múltiples valoraciones de componentes normales o anormales, como es este caso. Vale, por ejemplo, un ANA positivo, sencillo del 98% para lupus sistémico, una antidenia de doble hebra, FAR-IFI, es por el 99% de fluorescencia indirecta, ¿no? Anti-SM del 100% en lupus, y el antidenia de doble hebra un 70%. Por lo tanto, si quiere evaluar a un paciente con lupus, pido un ANA y un anti-SM, ¿se entiende? O un antidenia de doble hebra. Con los tres, si me salen los tres positivos, ¿estoy seguro que es lupus o no? Sí, totalmente. Porque los dos tienen 99, 98 y 100%. Pero si me sale solo el ELISA doble hebra, ahí lo busco. ¿Te entiendes? La clínica es la que manda. En alergología, obviamente la historia clínica, he hecho los exámenes in vitro, en vivo. En vivo, por ejemplo, test de sensibilidad, in vitro es IgE, por ELISA, puede ser basófilos, eosinófilos y eventos agudos, se evalúa anafilaxia. Es decir, ponerle el elemento que le causa alergia y ver si le causa o no reacción. Se hace generalmente en emergencias. Nunca lo haces en un consultorio, porque puede morir. Y en emergencias, ¿qué tendría para aplicar ante un shock anafiláctico? ¿Qué se aplica en un shock anafiláctico? Adrenalina. Adrenalina o epinefrina. Vía Intramuscular. subcutánea o intramuscular, ya, puede ser subcutánea sobre todo. Intramuscular puede aceptar ya. Dosis.
Busque. Para eso tienen su internet. 5 lo vas a matar. Busca. Busquen. Se miden unidades. 0,01 miligramos por kilogramo. Ya, está bien. 0,00. Pero igual busquen inteligencia artificial. Está bien. No te dejes. 0,00 Buena respuesta. dosis de epinefrina. En Estados Unidos lo que más se vende para restaurantes, por algún lugar y los colegios también existe, es el EpiPen. La pluma con epinefrina. ¿Saben cuánto vale ese EpiPen? Casi $500 para emergencia. En Bolivia, ¿qué tenemos para eso? En algunos restaurantes y demás, ventilar. ¿Vale? Y rezar. Eso tenemos en Bolivia. Yo nunca he visto un restaurante que tenga EpiPen. Sí, de algunos lugares que tenemos DESA. ¿Saben lo que son los DESA, no? DESA. Han llevado cirugía uno, ¿no? Pero auxilios, me imagino. ¿Qué es un DESA? Es lo que hay, tranquilidad. Estos son los desfibriladores guiados. Sí, cuando hay un paro cardíaco, aquí no hay un DESA, me llama la atención. Vamos a ver uno en la entrada, tiene un paro, ¿qué va a hacer? Claro, le puedes, pero necesita desfibrilar a veces, ¿sí o no? Entonces es fácil, coges, pones, te indica qué hace, te ve el electro, desfibrila, entonces es automatizado. El EpiPen lo mismo, voy a tener a ponernos aquí en un lugar donde ya ni botiquín en la facultad, os digo la verdad. ¿Cómo es? ¿Cuánto es la dosis? ¿Cuánto es la dosis? De adrenalina. En adultos desde 0,2 a 0,5 miligramos y en pediatría 0,01 miligramos por kilogramo de peso. Lo que decía su compañero. En pediatría en adultos, pues de hecho está bien, acepto, pero faltaba esa parte. Las respuestas como médicos, en adultos, en niños, vía dosis. Vía, ¿qué dice? Intramuscular. ¿Se entiende? Vía dosis. Es medicina. La medicina es eso. Si les enseño otra cosa, no es medicina. No me corresponde preguntar esas cosas, se supone que sabe. Nadie va a fisiopato, shock anafiláctico o no. Ahora, hay una gran diferencia. Si solo llevas shock y no llevas el porqué de las cosas, no sirve de nada. Es nuestra debilidad. Pero antes era complicado hacer eso. En mi época, pues, tienes que leer libros, artículos muy raros, accedíamos. Era una locura. Pero ahora con la inteligencia artificial, así lo tienes. Así. Sigamos. Y listo, tenemos esto. Vean, la triptasa elevada entre 15 y 4 horas por anafilaxis. Tú le das el fármaco o le das alimento o lo expones a lo que sea y tienes que ver que esté elevado. ¿Listo? Eso es la anulación mastocito. Desde mastocitos das un inhibidor o un estabilizante de membrana de mastocitos. No se puede. Células plasmáticas, por ejemplo, el disclase de células plasmáticas puede ser esto, como un barrido, con una cromatografía, pero a niveles de pesos de células, ¿vale? Y ese es con el BCDA2, por ejemplo. Tú ves cómo ocurre esto con la electroforesis. Para cadenas, para mielomas, cadenas pesadas o ligeras, LM, inmunofijación, por ejemplo. Esto puede ver la clonalidad de mielomas, son tumores también. Yo tuve una paciente que tenía, en España ocurrió esto, le han visto esto, habían cadenas monoclonales elevadas y no le prestaron importancia. Hace 5 años habían detectado, no le hicieron el seguimiento. Yo la vi el día previo a que fallezca porque se dormía, estaba con anemia siempre, llevamos emergencia en su historia no decía nada. Y la volvemos a llevar a otro lugar de emergencias. Y me llama el médico y me dice, doctor, y le digo, ¿qué pasa con la paciente? Le explico su historia, todo, y le digo, mira, hace 5 años detectado esto, no he hecho seguimiento, y yo trabajo aquí recién hace 2 meses. ¿Entiendes? Pues nada. Le han puesto simplemente cuidados paliativos. Se murió. Porque vieron el laboratorio y nadie le prestó importancia para ese seguimiento. Primer mundo.
Puede haber errores. O el médico no le presta importancia a esto. ¿Entiendes? La señora quizá había tenido mejor sobrevida, vale, era 83 años, pero estaba muy maja, la señora estaba muy bien. Pero es un tema, obviamente, de salud en ese sentido. ¿Vale? Por lo tanto, siempre hay que estar pendientes de todos los laboratorios que ustedes vean en un paciente. Pero es importante conocer esto. ¿Vale? Obviamente siempre el laboratorio va con la correlación clínica. ¿Vale? La citometría es buena, el ELISA es bueno. Actualmente tenemos diagnósticos genéticos más certeros. La citometría va a ser clave. De aquí a un tiempo. Aún no hemos hablado en estas clases de microbiota, que tiene mucho que ver con el sistema inmune, con el sistema neurológico. ¿Saben qué es la microbiota, no? Alguien que no sepa, levante la mano. Son todos los bichos o bacterias que tenemos en nuestro intestino, ¿sí o no? ¿Vale? Eso hace que seamos más movedizos, más tranquilos, más gorditos, más livianos, más estresados o menos estresados. Vale. Quizá en Bolivia empecemos a explorar el microbiota de aquí a unos meses, con huellas citométricas. Eso te da idea de qué tipo de microbiota tienes para la disbiosis posterior a quimioterapias generalmente, que nos ayudará a controlar algunos eventos de ese tipo. Y hacer trasplantes fecales. ¿No escucharon, no? ¿Trasplante fecal o no? No es lo que ven por TikTok, el trasplante fecal casero, ¿no? Que vi algún video que ya es asqueroso, eso, honestamente. Cápsulas pequeñas, con heces bien identificadas y bien ubicadas. En Estados Unidos había una época que una empresa te pagaba para donar $25 por. Primero te evaluaba, ibas, veían qué tal era tu caca, y estas cacas buenas. Ibas todos los días a donar y te dan tus $25. Tranquilo. Ahora es una industria muy grande, las congelan, las criogenizan, utilizan. Es impresionante. No hemos hablado de eso. ¿Qué nos faltaría? Es un tema que un día lo veremos en grande. Trasplantes, esta etapa no vamos a hablar porque... ¿Qué tiene que ver los trasplantes? ¿Tiene que ver con esto? ¿Con el diagnóstico? Ustedes han llevado con la doctora Cortés MHC1 y MHC2 principalmente, ¿sí o no? Pues los trasplantes se basan en complejos de histocompatibilidad. Entre más afín, mejor el trasplante, pero actualmente casi ya ni requiere en muchos casos. Los trasplantes más raros, ¿cuáles son los más raros que han escuchado? O quizá los más sui generis, que hay de todo. De cara, por ejemplo, que implica un tema ético. En China se ha hecho uno, en España me parece que se ha hecho otro, en Francia ha sido el primero, una mujer francesa que supuestamente estaba durmiendo y su perro le quitó la cara, supuestamente la ha mordido, que no se dé cuenta, es un poco raro, pero ocurrió eso. Y el otro era un accidente, me parece un tumor, y de chico igual un tumor me parece. Obviamente son de cadavéricos. Pero el tema psicológico, ¿no? Verte el espejo con la cara de otra persona es muy complejo. Además el tema de nervios, todo el tema inmunosupresor, que es un malo grande la cara. El trasplante de tráquea o tráquea de plástico que había hace años que quería hacerse. Ahí está una serie en Netflix del médico este que era todo un engaño. Llegó a trabajar en Karolinska, llegó a Estados Unidos a operar inclusive y era todo un engaño. No hacía nada. Supuestamente bañaba con células madre las tráqueas de polímeros y con eso era un trasplante. No funcionó nunca. Pero los trasplantes actuales están muy bien tolerados. Se tiene que hacer quimerismo para que tus células del sistema inmune no ataquen a las tuyas. Trasplante de médula ósea es muy común, se puede hacer de progenitores hematopoyéticos, sí, de células madres, sí. Cuidado, hay muchas propagandas de estéticos, trasplantes, terapia con células madre para rejuvenecer. Joder, dentro de todo lo que centrifuga, habrá unas 100 células madre.
Pero eso no hace que rejuvenezca, ¿se entiende? Tienes que identificar, purificar. Es un blef. Y el trasplante actual involucra grandes equipos. Aquí en Bolivia tenemos un hospital de 4 niveles gastroenterológico que está para trasplante hepático. El hospital más moderno de toda Bolivia. Más que ese no hay. Tiene las mejores camas, $5.000 cada cama. Que sirve para hacer rayos X y para reanimar al paciente. Salas con presión negativa. Para inmunosuprimidos al 100%. Un quirófano de 90 metros cuadrados. Con un angiógrafo helicoidal de alta fidelidad y 3 monitores con una super pantalla. Eso lo tienes en Estados Unidos o Europa, y aquí en Bolivia. Tú entras ahí es como ir al teleférico, si no parece Bolivia. Sales, vuelves a entrar, ¿se entiende? Ojalá algún día se utilice. ¿Y ustedes quiénes son donadores? O están en la lista de base de datos de donadores. Es el gran problema. Tenemos un hospital monstruo para trasplantes y no hay donadores porque no tenemos una lista ni una ley de donador. Entonces, usted se muere, sus órganos sirven. Sí, sirven. Pero si no tienes la ley de donación, yo por ejemplo en España soy donador. Yo voy a España, me muero, pues de mí utilizan todo lo que se pueda. Yo estoy en la base de donadores. ¿Vale? Entonces, hay una diferencia. El sistema inmune, ¿qué tiene que ver con la donación? Pues trasplante, obviamente, todo. Para que tu cuerpo lo acepte, tienes que evitar. ¿Qué hacemos al final de inmunología para que acepte el cuerpo un trasplante? Suprimir. Nada más. Tratamos como si fuera un artritis, un lupus, lo inmunosuprimimos con diferentes mecanismos. Si aumenta la célula CD3, está teniendo reacción, la bajas. Hoy en día el equipo de trasplante más inmunidad, todo está funcionando mejor que antes. En España, por ejemplo, tiene lugares, riñón prácticamente todos tienen que hacer trasplante renal. Tú vives en un puente en España, debajo del puente, y necesitas trasplante renal, y en el riñón te lo ponen, no se hace. Nuevamente, trasplante hepático con un alcohólico, no lo también. A un fumador, ¿está primero en tu lista para trasplante de pulmón? No está en la lista. De hecho, yo diría que los fumadores y los obesos, porque comen, no porque tienen alguna alteración genética, deberían pagar sus tratamientos y son seguros. Si fuman, por eso tiene TOC y le cuesta el seguro, eso pues es el problema de usted lo ha provocado. Usted paga. Usted está decidiendo. Suena un poco crudo, pero es lo real, sí. Vale. Entonces, trasplantes esos, chicos. ¿Dudas, preguntas sobre los temas de clase? Nos damos 5 minutos y me quedo con mi grupo hasta las 11.